Bien, siguiendo con la presentación, después de que hemos filtrado las dos tablas de date y self-add, vamos a... ok, aquí en esta vamos a utilizar o extraer la información que tenemos en la tabla de... en la tabla de... perdón, en el folder de internacional, que es la que vamos a utilizar. Como les comenté, esta tabla... este folder tiene unas tablas que son tipo texto y las vamos a extraer también. Vamos a hacer eso ahora. Entonces aquí vamos a extraer la información. Antes de que lo veamos, quiero mostrarles a ustedes aquí mostrarles el archivo internacional. Aquí si ustedes lo miran, estos son los archivos que tenemos, si yo lo abro en Notepad, son archivos de textos separados por coma. Ese sería el segundo origen de datos que vamos a conectar acá. Si se fijan, esta es la información que tiene: Product ID, Date, Zip, Unit, Revenue y Country. Aquí tenemos esta información y es la que vamos a ver en Power BI. Pero quiero explicarles algo. Si ustedes se fijan, aquí en este folder, en el folder internacional, nosotros tenemos archivos de 3 lugares diferentes. Este que tenemos acá es de Canadá, como lo pueden ver aquí. Aquí tenemos información de Alemania. Aquí lo tenemos. Tenemos información de Francia. Aquí está la información de Francia. Y esta que es de México. Entonces, estas son información de venta de 4 países diferentes, pero están en 4 archivos diferentes también, ¿verdad? Si se fijan, creo que no lo hice resaltar, pero si se fijan, los archivos, aunque son de países diferentes, la estructura que ellos tienen, la estructura es la misma. Estos archivos, si se fijan, la estructura de ellos son los mismos campos, ¿sí? O sea, tienen la información independiente de cada país, pero en la misma estructura. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es leer el folder. O sea, el Power BI se va a conectar al folder. ¿Qué significa eso? Significa que mi origen de datos no va a ser un archivo CBS, sino que mi origen de datos es el folder que contiene esos archivos. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que todos los archivos que tenga este folder los va a ver como uno solo. La condición es que tienen que tener la misma estructura, ¿verdad? Porque no podemos tener archivos con una estructura diferente. Todos tienen que tener la misma cantidad de columnas. Entonces, el Power BI va a hacer referencia al folder. ¿Qué ventajas nos da esta? Si, por ejemplo, más adelante viene un archivo de ventas de Brasil, por ejemplo, pues yo solo lo copio de ese archivo de texto aquí y automáticamente el Power BI ya lo va a poder interpretar, porque nosotros vamos a linkear el Power BI al folder internacional, no a un archivo en específico. Entonces, ahorita que nosotros hagamos la vinculación de este nuevo origen de datos con los archivos CBS, entonces lo vamos a hacer a través del folder y van a ver ustedes que la flexibilidad que va a leer automáticamente la información de los 4 archivos. Y eso lo vamos a hacer ahora. Entonces nos vamos a venir aquí a Home. Vamos a darle More. Aquí en esta opción de More. Aquí en Nuevo Origen y aquí vamos a More. Entonces, estando aquí, si se fijan, nosotros en la sección de All tenemos aquí este origen de datos que dice Folder. Esta es la opción que vamos a utilizar en este momento. Vamos a decirle al Power BI que nuestro origen de datos lo voy a mostrar aquí en la presentación.
Le vamos a decir a nuestro Power BI que el origen de datos es el folder y vamos a tener datos de diferente origen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conectar. Aquí voy a buscar el folder. En el caso lo tengo en OneDrive. Aquí lo tengo y tenemos esta clase que es de 2022 y aquí tenemos el folder internacional. Este es el folder que vamos a vincular. Entonces le damos, solo selecciono el folder, le doy OK. Recuerden ustedes que teníamos 4 archivos. Le damos OK. Entonces aquí él detecta, si se fijan, él detecta que tenemos 4 archivos diferentes en este folder. Y lo está vinculando. Entonces le vamos a dar combinar y transformar. O sea, porque nosotros lo que queremos es que nos combine la información. Entonces le vamos a combinar y transformar. Bien, entonces aquí él detectó que tenemos una primera fila que representa los nombres de las columnas. Aquí si se fijan aquí tenemos Product ID, Day, y aquí él ya detecta esta separación. Y como lo ven, esta es la interpretación de un archivo de texto separado por comas, ¿verdad? Entonces aquí ya lo visualizamos como un archivo normal. Ahí está. Entonces le vamos a dar OK. Pues ahorita está extrayendo la información. Y si ustedes se fijan, nos creó la tabla de internacional, que es lo que tengo acá en este slide. Bueno, aquí nos vamos a conectar y nos crea la tabla internacional, que es lo que les puse aquí. Y aquí tenemos lo que vamos a hacer. Dice filtrar los datos de la tabla internacional a los registros mayores del 31 de diciembre de 1999 y remover la columna de source name, que es esta que tenemos acá. Los datos filtrados, como lo hicimos en las otras tablas anteriores, y remover esta columna. Vamos a hacer eso ahorita. Bien, aquí si se fijan detectó que la columna es fecha, efectivamente sí está bien el tipo de datos, pero vamos a filtrar hasta y vamos a decirle que sea en diciembre 31 de 1999. Recuerden que tienen que saber cuál es el formato que está usando su máquina, ¿verdad? En mi caso, mi máquina está usando mes, día, año. Si no están seguros, pues pueden elegir una fecha cualquiera de aquí y ese les va sí, aquí puede elegir una fecha y me va a dar ahí el formato que está usando. Como pueden ver, el mes, el día, el año. Ustedes tienen que comprobar en su máquina cuál es el que corresponde. El mes, en este caso 31 de 1999. Y le damos OK. Pues ya aquí ya me filtró la información, ya no visualizo los registros anteriores. Y en la presentación me solicita que remueva la columna de source name. Entonces le voy a dar botón derecho, remover. Bien. Aquí ya tenemos la tabla de internacional. Vamos a hacer el siguiente paso. Tenemos aquí. Después de que removemos la columna. Bien, aquí me dice que debo renombrar la tabla de internacional por International Sales, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a renombrar esta tabla y le voy a poner International Sales. Ahí ya lo tenemos. Es el siguiente slide, la siguiente solicitud.
renombremos esa tabla. Ya lo hicimos. Si se fijan, en este caso yo la renombré directamente de este lado, ¿verdad? Aquí. Pero, como ven en la presentación, él nos está diciendo que lo podemos hacer acá, en este lado de acá también. O sea, ustedes seleccionan las tablas y pueden hacer la edición aquí al lado derecho, aquí donde tengo el mouse. Aquí, en esta parte de aquí que tengo el mouse, aquí ustedes pueden editar. Igual lo pueden hacer aquí, este lado, como lo hice en este momento. Bien, pasando a la siguiente opción, me dice que debo de quitarle los caracteres de D, I y supión para que las fechas, para que las tablas queden con los nombres de Day, Location, Manufacturer, Code, Sales y International. Entonces vamos a hacer ese renombramiento de tabla. Entonces vamos a hacer con la otra opción de propiedad. Entonces aquí me aparece el campo y le vamos a poner aquí, en vez de que diga, le podemos apuntar estas iniciales y le voy a poner la letra mayúscula de ahí. Lo mismo vamos a hacer con Geo. Bueno, en el caso de Geo, si ustedes se fijan en la presentación, no se va a cambiar solo Geo, sino que Geo pasa a ser Location. Aquí están los nombres que deberían de quedar estas tablas, ¿no? Igual que Self-Fact, ya no va a llamar Self-Fact, sino que no se va a llamar Sales. Entonces, hay que tener en cuenta esos cambios. Geo, como les dije, se va a llamar Location. Este es el nombre que va a tener Manufacturer. Manufacturer se va a llamar. Tenemos Product. Products. Y Self-Fact, que va a cambiar a Sales. Aquí ya renombramos todas las tablas, que fue la solicitud de esta opción. Bien, la siguiente opción que nos está solicitando acá es combinar la información que nosotros tenemos en la tabla de International Sales. Esa la vamos a hacer utilizando una columna, perdón, una opción en el menú que se llama App Query. Si ustedes se fijan en el icono que nos aparece acá, de App Query, App Query lo que hace es combinar abajo de la tabla en la que estemos, ¿verdad? Agregarle otra tabla. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer a la tabla de Sales, le vamos a combinar la información que tenemos en International Sales. Quiero que vean esto antes. Si ustedes se fijan, la columna que tiene Sales es Product ID, Date, Zip, Unit y Revenue. Esas son las columnas que tienen Sales. Si yo vengo y miro la columna que tiene International Sales, va a tener Product ID, Date, Zip, Unit, Revenue también. Estas 4 columnas sí existen en Sales, pero tenemos una sexta columna, en este caso, que no existe en la tabla de Sales. Ténganlo eso en consideración por las otras cosas que vamos a hacer acá, ¿verdad? Entonces, en este momento nos vamos a ubicar acá en la tabla de Sales y vamos a utilizar la opción de App Query. Y con esta opción vamos a poder combinar la información que tenemos en las dos tablas. Pero quiero que noten algo. Como Sales no tiene la columna de contra, al incorporar esta nueva tabla de International Sales, aquí estamos combinando, miren, en este momento Sales
va a tener la información de las dos tablas. Pero como no teníamos esta columna, también se va a agregar. Ok. Y ya lo hice. En este momento ya tenemos Sales. Tiene la información tanto de Estados Unidos como la información de los países internacionales, ¿verdad? Para Francia, Canadá, México. Entonces, esa información ya la tenemos en un solo dato. Y eso fue gracias a esta opción que dice App and Query. Nos agrega los registros abajo.